Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí un día más. Hoy nos adentramos en un territorio muy especial, un lugar que solo los más dedicados aprecian. Si han leído bien el título y si están aquí, es porque son verdaderos fans. Hoy vamos a desvelar Mert y Afra, secretos solo para verdaderos fans. Prepárense porque vamos a ir más allá de lo que ven en la pantalla, a explorar esas historias, esos detalles, esas conexiones que solo los que realmente seguimos de cerca a Mert y Afra podemos apreciar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos sobre nuestros artistas favoritos. Prometo que lo que viene hoy les va a encantar si son tan fans como yo. Hemos estado hablando mucho de Mert y Afra últimamente, ¿verdad? Su química en pantalla es innegable y fuera de ella, las pistas y los rumores siempre nos tienen al filo de la silla. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que los hacen tan especiales, no solo como actores, sino como personas? Hoy vamos a desmenuzar algunos de esos secretos que solo los verdaderos fans captan. Empecemos por el principio, por esa chispa inicial. Muchos se enamoraron de su trabajo en aquella serie que todos conocemos, pero los verdaderos fans sabemos que esa química no nació de la nada. Hubo momentos previos, entrevistas donde ya se notaba una conexión especial, un respeto mutuo y una complicidad que trascendía el guión. ¿Recuerdan aquella entrevista donde Mert bromeó diciendo que Afra siempre le robaba el foco, y ella respondió con una sonrisa que él era el verdadero protagonista de su vida? Gestos así a veces pasan desapercibidos para el público general, pero para nosotros, son oro puro. Son la confirmación de que hay algo más que una simple relación profesional. Pero esa chispa inicial, ese primer encuentro de miradas y sonrisas, va más allá de las cámaras. Los fans más acérrimos recordarán las primeras fotos juntos en eventos, la forma en que se buscaban con la mirada en las alfombras rojas, casi como si compartieran un universo secreto en medio del bullicio. No era solo profesionalismo, era una evidente comodidad, una autenticidad que empezaba a florecer. Y en esas primeras apariciones públicas, se percibía una timidez que, lejos de ser un obstáculo, añadía un encanto especial a su interacción. Era como ver a dos personas descubriendo algo hermoso, algo que los cautivaba mutuamente. Mert con su habitual carisma juguetón, y Afra con su elegancia natural y esa chispa en los ojos que delataba su alegría. Esos momentos, aunque fugaces en la memoria colectiva, son tesoros para quienes nos dedicamos a observar con atención. Y hablando de gestos, ¿han notado la forma en que se apoyan mutuamente en redes sociales? No hablo de los me gusta superficiales, sino de los comentarios genuinos, de las felicitaciones sinceras cuando uno de ellos logra un hito importante. Cuando Afra anunció su nuevo proyecto, Mert fue uno de los primeros en comentar, no con un emoji genérico, sino con un mensaje largo y emotivo deseándole todo el éxito del mundo. Y ella, la vez que Mert comparte una foto de su trabajo o de un momento personal importante, siempre responde con un mensaje lleno de cariño. Estos son los pequeños detalles que construyen una narrativa mucho más profunda, la que nos permite entender su vínculo desde una perspectiva más íntima. Para los verdaderos fans, cada uno de estos momentos es una pieza del rompecabezas que estamos armando, y nos hace sentir más cerca de ellos. Piensen en la sutileza de esos comentarios. No es solo un felicidades. Es un estoy increíblemente orgulloso de ti, has trabajado tan duro para esto y te mereces todo lo bueno que está por venir. O un mi corazón se llena de alegría al verte brillar así. Estas no son frases que se dicen a la ligera. Son el reflejo de un conocimiento profundo del esfuerzo y las aspiraciones del otro. Y cuando Afra responde a una publicación de Mert sobre un nuevo rol, no se limita a un éxito. Ella podría decir algo como, sé cuánto significa este proyecto para ti y admiro tu dedicación. Estoy ansiosa por verte en acción. Ese nivel de especificidad y emoción personal es lo que nos dice que hay algo real y significativo sucediendo entre ellos. Otro aspecto fascinante que solo los verdaderos fans solemos notar es cómo sus vidas personales, aunque intentan mantenerlas privadas, a veces se entrelazan de maneras sutiles. ¿Se acuerdan de aquella vez que Afra compartió una foto de su mascota y, casualmente, Mert posteó una imagen similar de un perro que le recordaba a ella? ¿O cuando ambos mencionaron su amor por un determinado tipo de música o por un destino de viaje específico?
Estos no son simples hechos aislados, sino que conforman un patrón que sugiere una compatibilidad y una sincronía que va más allá de la pantalla. Los verdaderos fans buscamos estas conexiones, estas resonancias que nos permiten vislumbrar la autenticidad de su relación. Estas coincidencias son como pequeñas migas de pan que nos dejan, invitándonos a conectar los puntos. Cuando Afra menciona su pasión por la fotografía de paisajes y poco después Mert comparte una foto de una caminata por la montaña con un comentario sobre la belleza de la naturaleza, es fácil inferir que quizás estuvieron allí juntos, o que sus intereses han sido compartidos y fomentados mutuamente. Lo mismo ocurre con gustos musicales. Si ambos hablan de un artista o género específico, y luego se les ve en un concierto o se comentan mutuamente canciones en sus historias, se teje un hilo invisible que los une. Estas pequeñas revelaciones son lo que nos permite soñar y creer en la profundidad de su conexión, porque demuestran que sus vidas se enriquecen mutuamente en aspectos más allá del ámbito profesional. Además, pensemos en la evolución de su relación a través de los años. Si observamos sus primeras apariciones juntos, vemos a dos jóvenes talentosos, nerviosos pero emocionados. Con el tiempo esa timidez se ha transformado en una confianza mutua, en una seguridad que solo se desarrolla con el conocimiento y el aprecio profundo del otro. Los verdaderos fans hemos sido testigos de esta metamorfosis, hemos visto cómo su vínculo se ha fortalecido, cómo han aprendido a apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar juntos los éxitos. No es solo la química que vemos en sus proyectos, es la historia que han construido, día a día, fuera de los focos. Recuerdo aquellas primeras entrevistas, donde las respuestas a preguntas sobre el otro eran más cautelosas, repletas de cumplidos genéricos sobre profesionalismo. Pero con el tiempo hemos pasado a escuchar anécdotas mucho más personales, comentarios sobre cómo uno ayuda al otro a superar inseguridades o cómo comparten momentos de ocio y diversión. Esa transición de la cautela a la apertura, de la admiración profesional a la conexión humana genuina, es un testimonio del crecimiento de su relación. Hemos visto cómo han pasado de ser compañeros de seta confidentes, y esa evolución es precisamente lo que cautiva a un fan que busca profundidad y autenticidad. Es como ver crecer una planta, desde la pequeña semilla hasta el árbol frondoso. Y no podemos olvidar los easter eggs, que a veces dejan para sus fans más atentos. Esos guiños, esas frases que solo nosotros entendemos porque hemos seguido su trayectoria desde el principio. A veces en entrevistas usan palabras o referencias que provienen de conversaciones privadas o de momentos específicos que compartieron, y para un ojo no entrenado, suena a simple charla. Pero para nosotros es una confirmación más de su conexión única. Es como si tuvieran un código secreto que comparten y nosotros, como verdaderos fans, estamos invitados a descifrarlo. Es esa sensación de pertenencia, de ser parte de algo exclusivo, lo que nos hace seguir buscando estos detalles. Estos easter eggs pueden ser tan sutiles como una palabra clave en una respuesta o una referencia a un evento pasado. Por ejemplo, si en una entrevista uno de ellos menciona la canción del ferry, y sabemos que hubo un momento específico durante el rodaje de una serie donde compartieron esa experiencia, inmediatamente conectamos los puntos. O si utilizan una frase particular que se volvió viral entre sus fans en alguna ocasión, y la usan en un contexto nuevo, sabemos que es un guiño intencionado. Estos momentos nos hacen sentir cómplices, parte de su círculo íntimo de conocimiento. Son un recordatorio de que, a pesar de la distancia física y la naturaleza pública de sus vidas, comparten un lenguaje propio, un código que solo los más dedicados pueden descifrar. Pensemos también en la admiración que expresan el uno por el otro en entrevistas más íntimas. Más allá de los halagos profesionales, hay frases que denotan un conocimiento profundo de la personalidad del otro, de sus miedos, de sus sueños. Cuando Mert dice que admira la fortaleza de Afra ante la adversidad, o cuando Afra elogia la dedicación y el esfuerzo de Mert, no son solo palabras bonitas. Son el reflejo de un conocimiento real, de alguien que ha estado ahí, que ha visto las facetas menos visibles de la persona. Y para los verdaderos fans, esto es lo que realmente importa, ver la autenticidad detrás de la imagen pública. Imaginen una entrevista donde Mert habla de la disciplina y la ética de trabajo de Afra, no solo en el set, sino en su vida diaria, quizás mencionando sus rutinas de ejercicio o su compromiso con el aprendizaje de nuevas habilidades. Y luego Afra, al hablar de Mert, no solo menciona su talento actoral, sino su empatía, su capacidad para hacer sentir cómodos a los demás, o su pasión por causas sociales. Estas son observaciones que van más allá de la superficie.
Revelan una comprensión de la esencia del otro, de los valores que los mueven y las luchas que enfrentan. Para un fan, escuchar estas declaraciones es como recibir un regalo, un atisbo de lo que los hace humanos y admirables en un nivel más profundo. La forma en que manejan la presión de la fama también es un tema interesante. Los verdaderos fans sabemos que no es fácil mantener una relación bajo el escrutinio constante del público y los medios. Ver cómo Mert y Afra han logrado mantener un equilibrio, cómo se apoyan mutuamente para navegar las aguas a veces turbulentas de la vida pública, es algo digno de admiración. No todos son portadas de revistas y alfombras rojas, hay momentos de privacidad, de momentos que solo ellos comparten y que les dan la fuerza para seguir adelante. Nosotros como fans apreciamos esa habilidad para mantener su espacio y su individualidad, mientras construyen algo juntos. Es comprensible que al ser figuras públicas, cada uno de sus movimientos sea analizado y comentado. Sin embargo, la manera en que Mert y Afra han mostrado resiliencia ante los rumores y las especulaciones, defendiendo su espacio y su relación, es inspiradora. Hemos visto cómo, en lugar de dejarse consumir por la negatividad, han utilizado esas experiencias para fortalecerse y reafirmar su vínculo. Esa capacidad para mantener la compostura, para priorizar su bienestar y su relación por encima del ruido externo, es un secreto de su longevidad y su fuerza como pareja. Los fans apreciamos enormemente esa madurez y esa determinación. Incluso en sus errores o momentos de vulnerabilidad, los verdaderos fans estamos ahí. Hemos visto cómo han aprendido de sus experiencias, cómo han crecido tanto como artistas como personas. Y en esa vulnerabilidad, a menudo encontramos una conexión aún más fuerte. No se trata de una perfección inalcanzable, sino de la autenticidad de ser humanos con sus altibajos. Y esa autenticidad es lo que nos cautiva, lo que nos hace sentir que los conocemos de verdad. A veces los artistas se presentan como figuras inmutables, perfectas e inalcanzables. Pero Mert y Afra, a través de sus declaraciones y su forma de interactuar, nos han permitido ver sus facetas más humanas. Quizás han hablado de momentos de duda en sus carreras, de inseguridades que enfrentaron al asumir roles desafiantes, o de la dificultad de conciliar la vida profesional con la personal. Esos momentos de vulnerabilidad, cuando son compartidos con honestidad, crean un puente entre ellos y nosotros, los fans. Nos recuerdan que a pesar de su éxito y su fama, son personas reales con emociones y desafíos. Y esa honestidad es lo que verdaderamente nos conecta con ellos a un nivel más profundo. Y finalmente, ¿qué podemos decir de las esperanzas y sueños que comparten, o que nosotros como fans imaginamos que comparten? Los verdaderos fans no solo vemos lo que es, sino que también proyectamos nuestras esperanzas en ellos. Vemos su futuro juntos, no solo en términos profesionales, sino también en lo personal. Vemos los proyectos que podrían emprender, las metas que podrían alcanzar, y en esa proyección, nos sentimos aún más involucrados en su historia. Como fans nos encanta imaginar un futuro donde Mert y Afra sigan creciendo juntos, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Tal vez soñamos con verlos protagonizar juntos un proyecto cinematográfico ambicioso, o con escucharles hablar sobre planes familiares. Estas proyecciones, aunque sean nuestras, nacen de la admiración y el cariño que sentimos por ellos. Es esa esperanza de que su conexión florezca y se fortalezca lo que nos impulsa a seguir apoyándolos y a celebrar cada uno de sus logros. Nos convertimos en testigos de su viaje, anhelando lo mejor para ellos. Así que, para recapitular, hemos estado explorando esos detalles que solo los verdaderos fans de Mert y Afra notamos. Hemos hablado de la chispa inicial, de los gestos sutiles en redes sociales, de la sincronía en sus vidas personales, de la evolución de su relación, de los easter eggs que nos regalan, de la admiración mutua en entrevistas íntimas, de cómo manejan la fama y la presión, e incluso de su autenticidad en momentos de vulnerabilidad. Todo esto conforma la riqueza de su conexión, algo que va mucho más allá de lo que se ve en la pantalla. Ha sido un viaje fascinante, ¿no creen? Hemos desentrañado capas de su relación, apreciando los pequeños detalles que nos hacen sentir que realmente entendemos y valoramos lo que hay entre Mert y Afra. No se trata solo de admirar su talento, sino de reconocer la humanidad, la conexión y la autenticidad que los hace tan especiales. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por esos secretos que solo los verdaderos fans podemos apreciar. Me encantaría saber qué otros detalles han notado ustedes, qué momentos han sido significativos para ustedes.
Déjenme saber todo en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y si este video les ha gustado, por favor denle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con otros fans para que todos podamos celebrar esta conexión especial. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido así de exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!